Al sur del cuerpo. Un podcast conversacional sobre salud femenina. Dirigido, escrito y editado por Marta Fisio. En marzo hablamos de endometriosis, de diagnóstico tardío y de cuerpos que han aprendido a resistir. Hoy me acompaña en Al sur del cuerpo Higinio Vidal Roncero, ginecólogo especialista en endometriosis en el Hospital de Puerta del Mar de Cádiz. Bueno, Higinio, pues muchas gracias por venir al podcast Al sur del cuerpo. Quiero que sepas que eres el primer y único invitado masculino por ahora en el podcast, ya que el podcast está creado por y para mujeres. Pero me alegra mucho tenerte aquí y me gustaría que les contase a los oyentes y a las oyentes, pues quién eres, por qué ginecología, verdaderamente cuánto porcentaje de endometriosis te encuentras en el hospital en el que estás trabajando, qué impacto tiene en consulta, todo eso. Cuéntanos un poquito. Hola, buenas tardes a todas. Yo me llamo Higinio Vidal, soy ginecólogo del Hospital Puerta del Mar. Llevo más de 15 años dedicado a la ginecología y gran parte de mi actividad profesional se dedica a la endometriosis. Entonces, ¿por qué fui ginecólogo? Fui ginecólogo porque a mí durante la carrera me gustaba mucho la cirugía y entonces elegí una especialidad médico-quirúrgica. Tuve muy buen profesor de obstetricia y de ginecología en un cuarto de carrera, el profesor Barta, que hizo que me gustara mucho la especialidad y la hice el MIR. Pude hacerla afortunadamente en estos mismos hospitales, en Cádiz. Aparte la especialidad tiene una parte clínica que hace que podamos seguir la evolución a largo plazo de la paciente y eso hace que la relación médico-paciente pues sea muy cercana, ¿vale? Y eso es muy importante. Sea más estrecha. Entonces, sí, más estrecha. Yo creo que está muy bien. Y la endometriosis, la endometriosis es una enfermedad que es muy prevalente, es verdad. Pero nosotros ahora mismo en nuestro hospital tenemos 6 consultas al mes de endometriosis, una unidad que la hemos dotado mucho y muy bien, porque ya no solamente es el volumen de pacientes, sino el tiempo que le tienes que dedicar a cada paciente. No una paciente que se pueda ver en 10-15 minutos. No, nada más que la paciente nos cuente cuál es su problema, de hacer una buena historia clínica, de la exploración, después explicar qué es lo que tiene y las alternativas terapéuticas que le podemos ofrecer, pues necesitamos tiempo. Por lo tanto, ese es el motivo que no es tanto el volumen, sino el tiempo que le dedicamos. Aproximadamente el 20-25% de los pacientes que vemos nosotros en cirugía en ginecología general son pacientes con endometriosis. Centros de referencia también, entonces, vemos muchos pacientes de otros hospitales. ¿Qué es lo que primero te gustaría que una mujer entendiera sobre la endometriosis? Tenemos que tener claro el concepto que vivir con dolor incapacitante no es normal. ¿La regla duele? Sí, duele. Toma un antiinflamatorio, hace tu vida normal. Vale, perfecto. Pero cuando ya necesitas mucho analgésico o cuando ese dolor te incapacita en tu vida normal, laboral, dejas de ir al trabajo o al instituto o a la universidad o no te puedes preparar la oposición, no puedes hacer deporte, no te puedes reunir con tus amigos, ahí es cuando deja de ser normal. Entonces, eso lo tiene que tener claro el paciente. Ahí tienes que decirse a un especialista y tenemos que buscar el porqué. Eso no es normal. ¿Y cómo explicaría la patología de la endometriosis de forma sencilla? ¿Por qué duele tanto? La endometriosis tenemos que tener claro que es una enfermedad inflamatoria y crónica. Nosotros podemos llegar a controlar la enfermedad, a bajar la sintomatología de la enfermedad, pero no podemos quitarla. Es una enfermedad inflamatoria y se produce porque el tejido que está dentro del útero, que se llama endometrio, sale fuera y se deposita en otros lugares. Ese tejido endometrial se comporta igual que su hermano, el que está dentro del útero, ¿vale? Tiene receptores para hormonas, entre ellos los estrógenos. Una enfermedad estrógeno dependiente, es decir, hormono dependiente. Por lo tanto, en cada ciclo menstrual, igual que las chicas tenéis regla, menstruáis, cuando menstruáis, ¿qué es lo que se descama todo lo que tiene dentro? O sea, ya no hay embarazo, se descama, se pierde, se echa. Pues el tejido que está dentro de la pelvis no puede expulsar nada a ningún lado. Por lo tanto, sangra para adentro, esa sangre produce inflamación, esa inflamación produce fibrosis, la fibrosis son como cicatrices internas, y esa fibrosis, esa inflamación y esa adherencia, esas pegaduras que se producen entre las estructuras
que cohabitan en la pelvis, es lo que produce el dolor, ¿vale? Un dolor muy particular es el dolor que se produce en los propios nervios, ¿no? La infiltración de los nervios que inervan la pelvis. Ese dolor, ese estímulo constante de esos nervios, hace que se produzca un fenómeno que se llama sensibilización. Eso quiere decir que cuando tú coges dolor agudo, cuando tú coges una aguja y te pinchas en la mano, acto seguido quitas la mano, produce un dolor agudo y tal. Existe una proporcionalidad entre la causa y efecto. No hay una distorsión. Pero cuando ese estímulo se produce muchas veces en el mismo sitio, ya no hay proporción causa-efecto. Ya sí existe una distorsión. Y es lo que se denomina sensibilización, es decir, a estímulos que antes no producían dolor, sí lo producen ahora. E incluso lugares donde no hay estímulos producen dolor. Es lo que se denomina la neuroinflamación, la memoria del dolor, es decir, la sensibilización central. Y eso se produce cuando se tarda mucho en diagnosticarlo. Por eso, si tenéis un dolor incapacitante, tenéis que, cuanto antes diagnostiquemos y antes paremos la progresión de la enfermedad, mucho más. ¿Qué órganos puede afectar? ¿Hasta dónde se extiende la endometriosis? Hay sitios donde se afecta más frecuente y sitios donde se afecta menos frecuente. Los sitios que se afectan más frecuentes son los órganos que forman el aparato genital femenino. El propio útero, no por dentro, sino por fuera, que es lo que denominamos adenomiosis, los ovarios, que producen los quistes de chocolate, los endometriomas, las trompas, el peritoneo, que es el pellejito, la bolsita que recubre todos los órganos que están dentro de la barriguita, los ligamentos que unen el útero. El útero es un órgano móvil, pero está sujeto a ligamentos, los que lo sujetan a la parte pélvica, ligamento uterosacro, ligamento ancho. Y menos frecuentemente, aunque sí, no menos importante, son los órganos que están al lado del aparato genital femenino. Vejiga, recto, intestino grueso, uréteres, que son los conductos que llevan la orina del riñón a la vejiga. Incluso se ha descrito fuera de la pelvis, por ejemplo, los implantes pleurales. La pleura es la cajita donde están los pulmones. Allí sabemos que hay tejido endometrial. se produce catamenial, se produce menstruación, incluso se produce el neumotórax catamenial. ¿De acuerdo? Es decir, que por haberlo hay en todos lados. Así de mala es la endometriosis. Así de mala es. ¿Por qué se tarda tanto en diagnosticar, Higinio? A veces en la endometriosis se dan las circunstancias que implantes muy pequeñitos duelen mucho. Entonces, claro, lo que no se ve no existe. Y eso es una falacia. Porque está demostrado que después nosotros hacemos la parascopia diagnóstica ya a pacientes que ya no sabemos qué es lo que tienen y nos encontramos pequeños implantes endometriósicos que son los responsables. Eso por un lado. Pero fundamentalmente es un fenómeno cultural. Es lo que denominamos la trivialización, la normalización del dolor. Es normal que te duela, ¿vale? Y no es normal que te duela. O sea, es normal que te duela. O sea, si el dolor incapacita no es normal. Entonces hay que transmitir, hay que hacer llegar a la sociedad que cuando le pase eso tiene que consultar con un médico y el médico tiene que descubrir por qué es lo que le ocurre. Y otro también problema es la accesibilidad a centros de referencia. Entonces tenemos que, a lo mejor nosotros nos tenemos que hacer más accesibles, los que nos dedicamos a esto un poquito más, y dos, los compañeros que ven a esta paciente, cuando ven que algo que no saben qué es lo que tiene, pues derivar y hacer que las pacientes puedan acudir. Pues sí, porque la realidad es que son pacientes que por lo menos cuando llegan a mi consulta llegan con el taco de folios de me han hecho pruebas de esto, me han hecho pruebas de esto, me han hecho pruebas de lo otro y después de un montón de tiempo y un montón de pruebas, al final me han dicho que tengo esta patología. Y entonces es como, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Existe una media de 7 a 8 años, desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico. Y la media de ginecólogos por lo que tiene que pasar una paciente hasta que se diagnostica de endometriosis se ha estudiado que son 4. Y es por eso que es una enfermedad que aunque, es más, a veces que ya se ve, o sea, ahí se ve, pero tienes que entrenar a ver desde el punto de vista ecográfico cosas que antes no estabas acostumbrado a ver. Y que pequeños cambios en la ecografía significa que hay una lesión. Y bueno, cada vez hay mucho más, hay más ginecólogos que saben este tipo de ecografía, que si este estudio lo hacemos dentro de 20 años, posiblemente no sean 7 o 8 años, porque tardemos 4. Ahora que estábamos hablando de la ecografía, ¿qué pruebas son realmente útiles? O sea, cuando te llega una chica
con una sospecha de endometriosis a consulta, ¿cuáles son los pasos que sigue o que prueba o test le haces para saber si tiene endometriosis o no? Lo principal es la entrevista clínica. La paciente tiene que hablar, no le tienes que interrumpir, no la tienes que orientar. Ella tiene que definir el dolor que tiene, dónde lo tiene, cómo lo tiene, cuánto le dura, si no se irradia, si tiene dolor de defecar, tiene dolor de orinar, tiene dolor con relaciones sexuales, sangra mucho, no sangra mucho, es cíclico, no es cíclico. Dependiendo de lo que nos va contando, ya nosotros iremos orientando un poco. Después tenemos que preguntar por una sintomatología, hay una sintomatología específica de endometriosis que evaluamos mediante una escala visual analógica, se llama la escala EVA, que puntuamos del 0 a 10 el dolor para que el dolor subjetivo de la paciente lo entendamos, ¿vale? Después tenemos que explorar, obviamente. Tenemos que hacer un manual, incluso un tacto rectal, palpación abdominal, tenemos que hacer especuloscopia, muchas veces vemos implantes de endometriosis con la mucosa vaginal, al lado del cervix. Y por último, la ecografía, que es una ecografía especializada, una ecografía donde tenemos que perder 20 minutos. Tenemos que ver desde el ano del canal anal hasta arriba, hasta el sigma, apéndice, uréteres, vejiga, recto sigma, todo, ovarios, trompas, y, o sea, todos los órganos que forman la economía de la pelvis y su relación entre ellas, ¿vale? Y la movilidad. La ecografía es una estupenda porque es dinámica, nos permite interactuar con la paciente, porque hay signos que se llaman signos blandos que hacen que, por ejemplo, si yo tengo una ecografía y presiono y duele, ahí me puedo orientar de que hay algo. Y si cambio sutil en la ecografía junto con los marcadores débiles, me puede hacer orientar a que puede haber una endometriosis. La resonancia, por supuesto, puede llegar a completar la endometriosis y hay estudios que dicen que tienen la misma sensibilidad y la misma especificidad, es decir, que nos equivocamos y aceptamos lo mismo. Pero sí cuando nosotros ya vemos a lo mejor un quiste que no nos gusta desde el punto de vista ya ecográfico, ya que puede tender, podemos pensar que pueda ser maligno. O bien cuando hacemos una planificación quirúrgica sí hacemos resonancia. Pero la resonancia, antes la hacíamos a todas, pero ya no. Ya solamente se lo hacemos en nuestros casos específicos. Vale. Sí, hombre, al final la ecografía es más accesible, es más rápida. Muchísimo mejor, no causa claustrofobia, Claro. analiza y es más Vale. barata. Estamos hablando al final de mujeres que vienen con un trayecto muy largo de médicos, de pruebas, etcétera, que al final las han intentado normalizar tanto que ya empiezan a dudar hasta de sí mismas, ¿no? Como hemos hablado que esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria crónica, estamos hablando de que una enfermedad que no tiene cura per se. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos son los que recomendáis a estas pacientes? Cuando tratamos la endometriosis tenemos que tener un objetivo claro, ¿vale? El objetivo principal es devolver a la paciente su calidad de vida. Pero también tenemos que ser sinceros, es decir, le tenemos que decir que a lo mejor el dolor no se te va a ir al 100%. O un umbral del dolor donde tú puedes hacer un diagrama, o si te lo quitamos completamente de categoría. Hay un grupo de pacientes que no va a ser posible, ¿vale? Entonces, tenemos que bajar el umbral del dolor, controlar la progresión de la enfermedad progresa. Es que una enfermedad benigna porque se comporta como un cáncer. Progresa, invade, infiltra, disminuye la calidad de vida, es que es exactamente igual, pero es benigna, ¿vale? Desde el punto de vista de la fertilidad, pues lo que intentamos, las pacientes que tienen endometriosis y todavía tienen esos genésicos, pues obviamente preservarlas. Y tratamientos tenemos hoy en día muchísimos. Tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. ¿Qué hacemos los médicos? Pues dedicarnos a tratamientos farmacológicos. ¿Vale? Claro, eso te iba a preguntar, porque como hemos estado hablando de que es una patología también que es estrógeno dependiente, también me he encontrado muchas veces en consulta mujeres a las que le han mandado progestágeno o progesterona, ¿vale? Que es lo que soléis mandar, así como en líneas generales, para contrarrestar la cantidad de estrógeno que tiene el cuerpo y que no es capaz esa mujer ni de asimilar ni de eliminar, y no le sienta bien tampoco. Entonces, pues bueno, pues porque nos ponga un poco cuáles son las líneas principales farmacológicas que usáis. Tratamientos muchísimo. Están desde los analgésicos convencionales, los fármacos anticonvulsionantes, los antidepresivos, muchísimos, los opioides, cannabinoides, llevado ya a un segundo nivel. Eso desde el punto de vista analgésico, ¿vale? Es decir, tratar el dolor, porque el dolor muchas veces, cuando la endometriosis forma parte de un síndrome, que por eso podríamos hablar también, de lo que se denomina el dolor pélvico crónico, sí. El dolor se convierte, o sea, como una entidad nosológica aparte. Es decir, el dolor
es el síndrome. Por lo tanto, tú tienes que tratar el dolor, ¿vale? Eso por un lado. Pero si sabemos que una endometriosis es una enfermedad hormonal y dependiente, pues entonces modularlo con hormonas, ¿vale? ¿Qué hormonas hay? Bueno, nosotros lo que pretendemos con la endometriosis es dejar a la paciente en amenorrea. Eso quiere decir que no sangre. Pues como he dicho anteriormente, los implantes que están dentro sangran. Y si sangran, son los que producen la inflamación, la fibrosis, las pegaduras, los quistes de chocolate, todo eso. Entonces, no tiene que sangrar, ¿vale? Para que baje toda esa inflamación y paremos el círculo vicioso. Eso se consigue o bien con estrógeno y progesterona juntos, el anticonceptivo combinado de siempre, o bien con progesterona todos los días, ¿vale? Pues, al fin y al cabo, pastillas todos los días. O sea, no debes de sangrar, ¿vale? También se puede conseguir también colocando el famoso DIU de progesterona, el DIU de Mirena. ¿Vale? Muchísimas pacientes afectas de adenomiosis, que es la endometriosis del útero, que se caracteriza por dolor fundamentalmente menstrual y sangrados menstruales abundantes, pues con ese DIU de Mirena matamos dos pájaros de un tiro. Uno, el volumen del útero disminuye, que son úteros muy globulosos. Dos, no duele. Y tres, el sangrado disminuye. Entonces, perfecto. Cuando no funciona el tratamiento hormonal básico, este que te he explicado de estrógeno y progesterona, tenemos en el mercado hoy unos medicamentos estupendos que se llaman los antagonistas de la GnRH. Y hay incluso dos en el mercado que se comercializan y que hay estudios que hablan maravilla, que maravilla. O sea, que son estos medicamentos de segunda línea, son de segunda línea, pero que no te haya funcionado el primero no significa que funcione el segundo. Podemos incluso mezclar medicamentos, ¿vale? Lo que vamos a intentar es modular tu dolor. Ya nosotros no inventaremos la forma, ¿vale? ¿Eso tiene éxito? Sí. ¿En qué tanto por ciento? En un 60% de más. Hay un 40% que no va. Y una pregunta, ¿cuánto insistís en el estilo de vida en la paciente? Simón. Esto es el tratamiento médico. Nosotros insistimos. Uno, ejercicio físico, por supuesto. Es que todo lo que terapia ocupacional, cognitivo-conductual, dieta, fisioterapia, dieta antiinflamatoria, fisioterapia. O sea, el tratamiento es integral. Es una enfermedad multifactorial. No se puede tratar con un solo medicamento y se puede tratar. Es una enfermedad, es que si no, no hay éxito. Mata una cosa y deja por la otra libre. Entonces la paciente no se termina de curar. La paciente tiene que volver a su calidad de vida. Son muchas cosas, ¿no? La paciente con un dolor crónico incapacitante tiene alteradas muchísimas dimensiones. Física, psíquica, emocional, todo. Cognitiva, todo, social. Lo tiene que recuperar. Tú tienes que, la definición de la OMS, tú tienes que estar sano desde el punto de vista físico, psíquico y emocional. Si no, Sí, estás enfermo. Y eso hay que curarlo. ya, Desafortunadamente, desde la seguridad social no tenemos tanta capacidad de atender de de forma atender eso. integral. Es muy complicado. Por eso nosotros, en nuestro hospital, hemos creado una unidad que ginecólogo matrona, dual, donde cada uno se encargue de tratar una dimensión. Nosotros nos dedicamos más a la parte farmacológica, médica y tal, y la matrona se dedica más a la parte conductual, al autocontrol, a la autogestión, a la dieta, a los ejercicios. Nosotros nos vemos obligados muchas veces a decirle a la paciente que tiene que ir al fisioterapeuta de una clínica privada. No todo el mundo tiene acceso. No, la realidad es que no. Entonces, claro, nosotros podemos servir de enlace, que lo que queremos hacer, servir de Mm. enlace. Y dos, nosotros enseñarle, educarle y que la paciente pueda hacerlo ella sola, dirigido por un profesional. Estilo de vida, fármacos. ¿En algún momento se indica la cirugía en este tipo de patología? Sí. Nosotros intentamos operar, el mantra de operar solamente una vez. A veces es imposible, pero intentamos operar solamente una vez. Eso quiere decir que la endometriosis es un tratamiento médico. Es una enfermedad benigna que se trata desde el punto de vista médico. ¿Cuándo indicamos cirugía? Indicamos cirugía cuando el tratamiento médico no va, que hemos acabado con la primera, segunda, tercera línea y nada. Cuando en casos muy excepcionales desde el punto de vista de un tratamiento orientado a la fertilidad, tienen los endometrios más grandes, que ocupan toda la parte posterior del útero,
se va a someter a una fecundación in vitro, que queremos funcionar los folículos para sacar los óvulos, no podemos, no llegamos porque el endometrio nos lo impide, ahora tenemos que operar para recolocar los ovarios en su sitio y puedan ser accesibles en un futuro de una punción ovárica. O bien, cuando existe una afectación orgánica importante, por ejemplo, existe una fibrosis alrededor del recto que hace que se produzca una obstrucción intestinal, o existe una fibrosis alrededor del ureter, que es el conducto que llevaba la orina del riñón a la vejiga, que cierre el ureter y lo que hace es que el riñón se inflama y que el riñón se inflama, pues se puede perder por una insuficiencia renal de ese riñón y tengamos que al final quitar el riñón. Entonces, antes que eso ocurra, tenemos que operar. Vale. O bien cuando existe una cirugía de estos órganos que no se, por ejemplo, una afectación rectal que produzca una disquecia, que es un dolor en el baño o sangrado importante. Son cirugías que no están exentas de complicaciones, superan muchísimo las complicaciones con respecto a una cirugía ginecológica benigna normal. Por eso queremos operar, por eso somos tan restrictivos y selectivos. Y la paciente tiene que conocer las complicaciones que tiene, desde todos los puntos de vista, desde los puntos del accidente de los uréteres, accidente de la vejiga, accidente del intestino, accidente de los nervios. Es una enfermedad, hay un decálogo que se hizo en Estrasburgo, la escuela de NERCAT de Estrasburgo, que para nosotros es donde nos fijamos todos los ginecólogos que hacemos cirugía laparoscópica. Establecimos un decálogo de cómo operar la endometriosis. Cuando la endometriosis es muy invasiva, nosotros tenemos que dejar endometriosis en la barriga, porque si nosotros somos muy radicales, nosotros podemos dejar patologías o crear nuevas patologías que antes no tenía la paciente. Incluso con cirugía benigna puede ocurrir normales, y con la endometriosis ya ni te digo. Entonces, uno, tiene que ser cirugía muy selectiva y dos, tiene que ser cirugía en centros con experiencia. Porque aunque se lleve a centros con experiencia, no está en centros de campo. Siempre que hablamos, estamos hablando todo el rato de que empieza, o hemos dejado intuir, que empieza sobre todo cerca del aparato sexual de la mujer, ¿no? En plan, útero, ovario, etcétera. Entonces, ¿endometriosis siempre significa infertilidad? No. Endometriosis, según qué casos, significa mayor dificultad. Es verdad que hay más pacientes con problemas de fertilidad entre las pacientes con endometriosis que comparada con la población general, por supuesto. Pero eso no quiere decir que todos los pacientes con endometriosis tengan problemas. Tengan problemas de fertilidad. Hay endometriosis que es simplemente afectación retrocervical detrás del cuello del útero que afecta al recto sigma, que es el intestino grueso, y eso a lo mejor no afecta a los ovarios, ni afecta al resto del útero, ni afecta a las trompas y la paciente se queda embarazada. Vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque hay pacientes que les duele nada, pero tiene 2 pedazos de endometrioma que ha terminado, ha destrozado el parénquima sano, el tejido sano ovárico, y se ha quedado sin reserva. Y no le dolía, ha sido un hallazgo casual. Es decir, la endometriosis en ese sentido no podemos establecer un patrón claro de decir endometriosis igual a infertilidad. No, depende del caso. Ni todas las pacientes de endometriosis son infértiles, ni todas las infértiles tienen endometriosis. Y ya hablando también de relaciones sexuales, ¿qué peso tiene tanto en la historia clínica como en la patología en sí el dolor en las relaciones sexuales, lo que se conoce como dispareunia? Mucho. Una de las zonas que más se afecta en la endometriosis, cuando hay una endometriosis, lo que denominamos endometriosis profunda, cuando hay fibrosis dentro de la pelvis, es en la zona que está justamente detrás del cuello uterino, que son los ligamentos uterosacros, ¿vale? Que llegan hasta la cara posterior del fondo. O sea, la vagina es como un tubo. Fondo de esa. Cuando saco de atrás, pues eso se endurece. Hay un nódulo real, hay algún fenómeno físico que duele, que causa dolor. Entonces, ese dolor puede llevar también consecuencias a un estrés postraumático, obviamente, con afectación emocional, con fenómenos de vaginismo, de vulvodynia reactiva, que obviamente no solamente la cirugía ginecológica es capaz de resolver ese problema, sino que tiene que ayudarse de fisioterapeutas. Eso también produce una contractura de la musculatura del suelo pélvico, fisioterapeutas, psicólogos, educadores sexuales. Claro, lo de antes, es una patología que es difícil tratarla desde un solo especialista y de un punto de vista, ni siquiera desde 2 o 3 médicos, 2 o 3 especialidades.
Hacen falta más profesionales, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, maternal especializada, urólogos, cirujanos, todos. Alguien lo tiene que liderar, el ginecólogo. ¿Por qué? Porque las chicas son fundamentalmente más ginecólogos. Entonces él es encargado de liderar todo el tratamiento. Pero él solo no es capaz. Y ya pues para terminar, me gustaría que me contestaras a una última pregunta, y es que ¿qué le dirías a una mujer que sospecha, o sea, que nos está escuchando, ¿vale? Y que sospecha que tiene endometriosis, pero que aún no ha sido diagnosticada? Hombre, uno que tiene que acudir a un profesional, que tiene que insistir en sus síntomas, que no se puede vivir con dolor, que incapacite tu vida, que eso hoy en día no tiene sentido, ¿vale? Y que que el dolor no está en su mente, que eso es mentira, ¿vale? El dolor existe, ¿vale? Que hemos hablado de la sensibilización central, pero la sensibilización central se produce porque antes ha habido un daño. Ahora va a ser más difícil quitártelo, o más difícil, o sea, erradicarlo Modularlo. completamente, modularlo. Pero realmente es no un problema que esté en tu cabeza. Un problema que existe y que tienes que dar con el profesional que dé la tecla. Obviamente. Y ya está. A existir y procurar que te deriven a centros de referencia. Sí, sí. Hay que validar. Pues nada, Higinio, muchísimas gracias por la entrevista hasta aquí. Y nada, y a la gente que nos escucha, pues si te ha gustado, like, suscribe, todas estas cosas. Déjanos en comentarios si tienes alguna pregunta y yo se la hago llegar a este magnífico profesional. Y nada, y por último, sí que me gustaría que nos dijeras, que ya lo has dicho antes, pero si quisieran contactar contigo o saber dónde te sitúas. ¿Dónde estás? Trabajo en el Hospital Puerta del Mar, en la Puerta Servicio de del Mar, Ginecología. de Cádiz. Grupo de profesionales que nos dedicamos a la endometriosis, que nos gusta mucho, nos gusta progresar. Afortunadamente tenemos experiencia en cirugía ginecológica avanzada, tenemos cirugía robótica, hacemos desde hace muchísimos años cirugía laparoscópica y aparte, pues sabemos mucho de la enfermedad, la entendemos y yo creo que hay muchos centros, afortunadamente hoy en Andalucía, de referencia. Nosotros somos uno de ellos, lo hemos conocido aquí, y si para cualquier cosa, pues os ponéis en contacto con la Secretaría de Ginecología del Hospital Puerta del Mar y ahí, si queréis, podéis tener una primera visita con nosotros. Pues, Higinio, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre. Y nada, te mando un besito, un saludo y te dejo Un descansar. saludo. Hasta luego. Chao.